Y en esta parte de nuestro programa tenemos como invitada a Gabriela Peroso, reconocida periodista, quien nos pondrá en perspectiva el acontecer político venezolano. El diario británico The Economist habló sobre una posible nueva reunión entre delegaciones estadounidenses y también representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Gaby, ponnos por favor en perspectiva esta noticia. Se habla de Trinidad y Tobago, no se revela fuentes. ¿Qué veracidad tiene esta información? Bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie, y a toda la audiencia por siempre estar aquí presentes. Es una información que está dando la prensa internacional, sin embargo, no la pudimos verificar de manera independiente. Recordemos que en marzo se dio esa primera reunión de manera sorpresiva, que ni siquiera fue anunciada por ninguna de las autoridades, sino que justamente fueron los medios de comunicación las que dieron la información de primera mano. Por tanto, esto nos haría pensar que es posible que este medio de comunicación tenga conocimiento de estas reuniones. Si bien se podrían dar estas reuniones de alto nivel entre Estados Unidos y Miraflores, el régimen de Nicolás Maduro, también recordemos que los funcionarios estadounidenses han dejado muy en claro que cualquier avance en cualquier tipo de prebenda que se pueda dar en materia petrolera o de gas al régimen de Nicolás Maduro está amarrado al diálogo en México o a algún tipo de acuerdo. Por tanto, esto nos haría pensar que jamás Estados Unidos acordaría nada directamente con Nicolás Maduro, sino siempre pasando a través de la mediación de la oposición venezolana, quizás ahora asomándose esta sociedad civil que también ha levantado la voz. Sin embargo, hay que estar muy pendientes porque definitivamente Estados Unidos es el actor principal porque es el que tiene las cartas con las cuales se puede negociar con el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, yo no creo que ellos vayan a traicionar todo lo que han venido señalando, que siempre será velando los derechos humanos, esperando que se liberen los presos políticos y tratando de alcanzar esa independencia. Así que hay que estar muy atentos durante todo este mes, antes de la Cumbre de las Américas, porque además en la Cumbre de las Américas está sobre si van a invitar o no a Daniel Ortega de Nicaragua. Los de Cuba ya se molestaron, dijeron estamos ya fuera de los preparativos. Ellos estuvieron en Panamá y en Perú. Nicolás Maduro no pudo estar en Perú porque hubo una condena internacional a todas sus prácticas dictatoriales, y ahora la Cumbre de las Américas se celebra en suelo norteamericano y lo que se dice es que es muy poco probable que ellos asistan. Sin embargo, la última palabra la tiene la Casa Blanca y no sabemos si el régimen de Nicolás Maduro, entre todas las cosas que quisiera hablar con Estados Unidos, está a este punto porque de alguna manera es un punto de honor. Ya los senadores y congresistas de Estados Unidos han dicho que hay que invitar a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro, pero nada está decidido. Pareciera que va a ser así, tal y como lo pide el Congreso estadounidense. Me llama la atención que en torno a esta noticia está la incertidumbre y la falta de información y la confirmación de las fuentes. No tengo dudas de que este medio británico tiene un gran reconocimiento, pero se habla desde el punto de vista de quiénes serían los representantes del gobierno de Maduro. Sin embargo, no se especifica quiénes serían las delegaciones encargadas del gobierno estadounidense, ni se cita una fuente específica. Entonces, me gustaría saber por qué Trinidad y Tobago sería un buen punto para esta negociación y por qué hay tanto hermetismo con respecto a esta información. Bueno, cuando se dan negociaciones siempre hay hermetismo, es parte de lo que se supone este tipo de procesos. Tal y como tú dices, no se habla de ninguna fuente específica, pareciera que ellos recibieron la información, y aquí siempre hay que tener mucho cuidado, Marjorie, porque justamente el régimen de Nicolás Maduro a veces llama a esos medios de comunicación internacionales a dar informaciones específicas, tratando de presionar hacia un lado específico. Tú, como lo señalas muy inteligentemente, hablan de Delcy Rodríguez, de el actual canciller del régimen de Nicolás Maduro, y no del otro lado, por lo que nos haría pensar que quizás la información salió de ese lado. Pero a ciencia cierta, conocerlo, no lo podemos determinar, y habrá que esperar entonces si eso se da. De que sea Trinidad y Tobago, ellos siempre tratan de que sean algunas de las islas o esos países que siempre han tirado un poco más hacia el régimen de Nicolás Maduro, como lo hace México. México en ningún momento vota en contra de Venezuela, se abstiene de cualquier tipo de decisión. Bueno, no vota en contra del régimen de Nicolás Maduro, sí en contra de Venezuela en las votaciones, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos. Siempre las conversaciones se dan en esos suelos
vuelos neutrales que realmente no son neutrales como tal, sino esos lugares en donde hay una inclinación un poco más hacia el régimen de Nicolás Maduro. Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, algunas personas dicen que es continuismo, otros representantes dicen que no se consultó a la oposición venezolana. ¿Cómo lo ves tú? Es que es mucho más que continuismo, es la consolidación del blindaje que busca Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. Esta es una de las noticias más tristes que hemos recibido los venezolanos en años. Ya sabemos que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia amañado que a través de él se ha destituido a otro poder del Estado, y es que hay que ponerlo en perspectiva. El Tribunal Supremo de Justicia ha permitido justamente hacer un congreso o una Asamblea Nacional paralela en Venezuela. Ha sido el ejecutor de miles de crímenes o ha permitido la impunidad en esa cantidad de crímenes. Algunos de ellos están señalados dentro de ese caso que sigue la Corte Penal Internacional. Y ese tribunal, que no solamente estaba comprometido políticamente con el régimen de Nicolás Maduro, no solamente se trata de su compromiso político, que ya es algo gravísimo, ¿no?, sino que adicionalmente ha hecho muy mal el trabajo. Pues bien, se le da el 60% de los que estaban antes, continúan ahora. Es decir, más que continuismo, es exactamente el mismo Tribunal Supremo de Justicia con una supuesta figura de oposición que realmente son estos llamados alacranes que integran esto, y estamos hablando de una exrectora del Consejo Nacional Electoral que fue ya presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que formó parte del partido de gobierno, de militares que ahora están allí, es decir, figuras de Vladimir Padrino López, que estarían dentro del Tribunal Supremo de Justicia, un entramado de personas que están absolutamente comprometidas con el régimen. Lo que me da a entender también es que no tienen suficiente gente a quien poner, porque además nuestra Constitución establece que cada uno de los magistrados puede ejercer por un periodo único, y en este caso están siendo reelegidos. Estamos hablando, Marjorie, de 12 años en los que supuestamente van a permanecer en el poder estas personas. Y allí vemos también que Nicolás Maduro no necesariamente se quiere lavar la cara, porque lo ha dejado muy claro, no ha dejado ni siquiera una rendija para pensar que tiene intenciones de hacer las cosas de una mejor manera. Lo ha hecho a su manera, con su gente, con todos los procesos oscuros que siempre ejecuta, y la Corte Penal Internacional y Michelle Bachelet, que es justamente la enviada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se mostraba esperanzada en el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya tiene muy claro que Nicolás Maduro no tiene intenciones de lavarse en la cara. Y eso es lo más triste de todo este proceso. Menos mal que la Corte Penal Internacional se había pronunciado antes y había dicho: yo voy a seguir con mi investigación, no se trata de esa reforma del Poder Judicial la que me va a frenar investigar esos crímenes de lesa humanidad, pero es muy triste lo que está pasando en Venezuela, y allí es donde otra vez tenemos que ver muy bien la cara del régimen, que por un lado invita a las personas a Miraflores, está impulsando el levantamiento de sanciones a través de la sociedad civil y hace este tipo de traiciones. Veíamos lo que ocurría con Manuel Rosales, el gobernador de Zulia. Es como un doble titular. Sí. Sí, justo sobre eso quería hablarte. Los analistas políticos dicen que es un claro retroceso lo que ocurrió con el Tribunal Supremo, es un maquillaje, un reacomodo, y además esa amenaza contra Manuel Rosales de instalar un protectorado. ¿Tú crees que esto pueda avanzar a nivel de comentario, que es lo que ha salido, no? Y es que además utilizan el doble titular. Yo siempre trato de buscar en los medios oficialistas, y tú ves el primer titular y dice: Nicolás Maduro trabaja conjuntamente con el opositor Manuel Rosales en el tema de las lluvias. Es decir, primero da una visión de que, bueno, yo soy un tipo democrático que trabajo con adicionalmente lo dibuja muy mal, porque imagínate, Manuel Rosales ahora está trabajando con Nicolás Maduro, pero cuando tú lees el cuerpo de la noticia, ¿qué dice? Yo no le puse a los gobiernos de oposición un protectorado, es una figura, una autoridad por encima de ese gobierno, que no existe ninguna figura legal dentro de Venezuela, y que justamente le chupa todos los recursos para ejercer el control total de una entidad en Venezuela. Amenaza entonces con colocarle a alguien por encima, porque imagínate, él no tiene a quién llamar. Allí es donde vemos la fragilidad
en la que nos encontramos los venezolanos. Estaríamos hablando de una autoridad elegida en una elección y que por tanto debería respetarse la opinión de los electores en el Zulia, y Nicolás Maduro tiene la potestad de subirle y colocarle a alguien encima o por lo menos amenazarlo para mantenerlo allí y para decir: tú me tienes que rendir cuentas a mí en el caso de lluvia, de cualquier contingencia que haya en tu región. Y de eso se trata. Él va a dar prebendas y te va a dar un poquito, pero siempre la voluntad final la va a tener el régimen de Nicolás Maduro. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro los venezolanos. Ellos se pueden comportar muy bien durante el 2022 y el 2023 para alcanzar esas elecciones en el 2024, pero siempre teniendo el poder absoluto y ratificándolo a través de este Tribunal Supremo de Justicia. Por lo menos con el Consejo Nacional Electoral hicieron ese maquillaje de que 2 contra 3. Al final, esos 3 son los que deciden absolutamente todo en el poder electoral en Venezuela. Pero por lo menos se hizo el intento. En este caso, es abiertamente, a la manera de ellos, de control político. Entonces, es muy delicado lo que sucede en Venezuela y tenemos que no ser inocentes. Ir dando pasos, tratando de que la economía venezolana de alguna manera tenga un respiro, pero no siendo ingenuos. Y es que es muy frustrante porque en medio de una autocracia, ¿a qué organismo se puede acudir? Esto en el caso político, pero si nos vamos al tema económico, Maduro condonó una deuda de $70 millones a San Vicente y las Granadinas. Tú siempre nos dices que hay algo detrás de cada acción y de cada noticia. ¿Qué se esconde detrás de esta decisión de condonar la deuda? Bueno, es que eso no es un regalo. El régimen de Nicolás Maduro le está pagando a San Vicente y las Granadinas todas esas votaciones que ha mantenido esta isla durante años. Esta es una de las pocas islas o de las pocas naciones que no es que se abstiene, por ejemplo, en votaciones de la Organización de Estados Americanos, sino que siempre vota en contra, vota como Nicaragua. Imagínate tú, cuando se iba a desconocer al régimen de Nicolás Maduro, cuando se iba a reconocer a Juan Guaidó como el gobernante legítimo de Venezuela, cuando se hicieron todas esas condenas al tema de los derechos humanos, a otras elecciones internas en Venezuela, esa nación siempre ha votado en contra de cualquier decisión que vaya a dañar al régimen de Nicolás Maduro. Pues bien, le han dado su pago bien completo, $70 millones. ¿Tú sabes cuánto representa ese monto para la economía de esa isla? El 9% de toda su deuda completa. Imagínate tú el gran regalo que le están dando a esta nación. Es una nación que adicionalmente, cuando se condenó la invasión rusa a Ucrania, también votó en contra. Es decir, una nación que está justamente a favor de cualquier iniciativa que vaya en contra de las democracias del mundo. Y adicionalmente, dentro de esa visita, que además fue muy rara, fue el primer ministro de esta isla a Venezuela a hacerse un chequeo médico, casi que había una competencia entre Cuba y Venezuela. No, chequéate aquí, te curamos aquí o allá. No entendemos muy bien la razón, no sabemos si es que ahora Venezuela se quiere vender como Cuba, como los grandes especialistas en medicina. Tenemos profesionales extraordinarios, pero el tema es que el régimen de Nicolás Maduro se quiera apropiar de la grandeza que tienen los médicos venezolanos. Pero adicionalmente, dentro de ese anuncio hay algo adicional. Están hablando de renovar todos los acuerdos de Petrocaribe y ya Venezuela está ofreciendo un 35% de descuento en energía que venda a esos países a través de Petrocaribe. Es decir, otra vez, la petrochequera de Nicolás Maduro actuando para comprar votos, para comprar voluntades de otras naciones y continuar entonces ejerciendo su poder hegemónico. Recordemos que Venezuela en el 2022, según las estimaciones de los economistas, puede recibir hasta $15.000 millones en venta de petróleos, tal y como está muy baja su producción, que ha subido un poco, pero estamos hablando de $15.000 millones que podría recibir, y con esta, bueno, puede comprar voluntades dentro de Venezuela, conseguirse unos cuantos alacranes adicionales y también cumplir su agenda internacional comprando a otras naciones que obviamente solo por dinero podrían apoyarlo. Así que esto también es muy grave y lo tenemos que seguir muy de cerca porque hacemos regalos o pagos que los venezolanos no hemos aprobado
¿por qué 70 millones? Imagínate 70 millones en un hospital venezolano. No, es que más allá de eso, no perdemos la capacidad de asombro. También se ofreció a construir viviendas para esa Además, zona cuando justamente tenemos una realidad tan difícil en Venezuela. En Caracas se desplomaron un pocotón de casas y la gente está damnificada, no sabe dónde vivir, pero él está ofreciendo construir casas en otros lugares, en otros países, pues. que al final a veces ni siquiera los construyen, se hace el anuncio, se hacen las negociaciones políticas y se embolsilla el dinero, los dos gobiernos, y no se favorecen los ciudadanos y se aprueba el dinero igual de los venezolanos va allá y las casas ni siquiera se construyen. Es un descaro tan grande, Marjorie, que de verdad no sabemos cómo entenderlo y qué dolor, ¿no? Que no sea para nuestros venezolanos ese dinero. Así es. Gaby, otra noticia que pudiésemos abordar y analizar a ver qué hay detrás tiene que ver con una comunicación donde Iris Varela le solicita al presidente del Congreso de Paraguay tener una reunión en ese país. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, recordemos que Paraguay ha sido una de las naciones que más apoyó esta iniciativa del gobierno interino. El presidente de esa nación, Mario Abdo, ha sido muy crítico del régimen de Nicolás Maduro, ha sido una de las principales voces de las democracias del continente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, que tenía antes bastantes negocios en Paraguay, ha tratado de colarse por los lados. El presidente del Congreso de esa nación actualmente es del mismo partido de gobierno del actual presidente, pero dicen que tiene algunos lazos con la izquierda. Es decir, existe la posibilidad de que esa comunicación en donde Iris Varela le está pidiendo hacer una serie de reuniones dentro de Paraguay, como para acordar nuevamente de que las naciones estén juntas, de que el presidente del Congreso podría permitir esa posibilidad. Hasta el momento no estaría dada, porque Paraguay no reconoce de ninguna manera el régimen de Nicolás Maduro. Pero como ahora vivimos en un mundo de matices, no sabemos si esto se dé. Y al final, lo que buscaría entonces el régimen de Nicolás Maduro es nuevamente entrar a Paraguay y tratar entonces de incidir en las elecciones de ese país. Si ellos logran tener una serie de reuniones y se les vuelve a dar puerta abierta en esa nación, hay muchas facciones de izquierda que estarían trabajando para próximas elecciones en Paraguay para que justamente sea un candidato de la izquierda, como está ocurriendo, por ejemplo, con Gustavo Petro en Colombia, el que se haga con el poder en próximas elecciones de Paraguay. Algo muy preocupante, los paraguayos ya están reaccionando ante esta noticia. Ojalá que sencillamente se le diga, no, yo no te puedo admitir, porque además no solo se trata de un ejecutivo ilegítimo por parte de Maduro, sino que también se trata de una Asamblea Nacional o un Congreso que también es ilegítimo, porque también fue elegido de una manera arbitraria dentro de Venezuela. Pero hay que estar muy pendientes, porque ellos ponen una noticia aquí y van escalando en otros puntos específicos. Gracias, Gaby, por este interesante análisis. Amanecerá y veremos, como decimos en Venezuela, cómo se van desarrollando los hechos. Muchísimas gracias a todos. Era Gabriela Peroso, nuestra compañera periodista reconocidísima venezolana, quien forma parte del equipo de BPI TV.